Muchas gracias. Se nota que estamos, que somos amigos, ¿verdad? Y yo voy a intentar, por supuesto, llevar esta ponencia en tiempo, porque aunque suene como una boutade, si les digo que necesitaría 2 días para explicar esto, bueno, estoy escribiendo un libro, supongo que saldrá a finales del 25, explicando exactamente lo que yo creo que es una hallmark de la fisiopatología, la nueva fisiopatología de la que nos han enseñado en el caso de la medicina integrativa, junto a otras cosas, muchas. En Japón aprendí que los japoneses estaban haciendo lo que llamaban ellos el brazo social de la medicina integrativa, algo que tardaremos en incorporar aquí, pero que ellos, por su estructura cultural, también. Todo eso suma porque la medicina y la salud y medicina integrativa es algo más que practicar una relación médico-paciente. Voy a empezar a contar una historia que me ha pasado esta semana. Una adolescente de 16 años es traída por su madre a la consulta. Me dice que desde hace tiempo padece de epigastralgias, estas historias que seguramente todos ustedes conocen. Esas epigastralgias comenzaron en edad pediátrica. En aquel momento el pediatra daba largas hasta que pasó en nuestro Sistema Nacional de Salud a adulto. Cuando pasa a adulto, ya su médico lo primero que hace es indicarle una gastroscopia buscando el Helicobacter pylori. Bueno, mala suerte, no lo encuentran, y eso que le hacen un par de ellas. Le hacen el test del aliento, tampoco lo encuentran, la gastroscopia es negativa de las 3 muestras que se toman, pero, bueno, por fin le diagnostican que tiene una gastritis crónica, afortunadamente sin metaplasias. Bueno, de carácter superficial. Como tratamiento final, ya saben, deciden, por supuesto, darle omeprazol. Omeprazol primero de 10, y como con 10 no le va bien, algunas veces tiene dolores y molestias, pues le dan de 20, y de 20 va de lujo, de lujo. Está claro que ellos han controlado los síntomas, y ese es un aparente éxito. Pero se estropea todo cuando la madre le pregunta a su médico que cuánto tiempo va a tener que tomar el omeprazol. Y el médico le dice, sorprendido, señora, para siempre. Entonces, claro, ellos dicen, ella era mi paciente, la madre, dice, vamos a ver a este. Es evidente porque están entonces delante de mí, delante de un médico que pretende hacer medicina, salud y medicina integrativa. Buscan una opción diferente a tomar omeprazol de 20 durante toda la vida de una niña de 16 años. Primera pregunta que no se ha hecho la medicina, llamémosla ortodoxa. La que hemos practicado todos, por lo menos yo, durante muchos años, hasta que empecé hace 17, 18 años, no lo sé, el tiempo va pasando, a iniciarme a este nuevo modelo. La madre me dice que la niña siempre había tenido un carácter muy fuerte, tan fuerte que cuando era bebé se privaba. No sé si han tenido ustedes un hijo que se privaba. Yo he tenido una hija que se privaba y les puedo asegurar que cuando se privan, los segundos parecen horas. Pero claro, lo hacen porque tienen muy mala leche y te buscan las vueltas. Esta niña incluso convulsionaba. Para la medicina ortodoxa, este carácter, digámoslo así, no tiene ningún tipo de importancia. Ella me jura ahora que es feliz. En segundo lugar, por supuesto, pasan de largo, porque yo la observo, ¿no? Marañón decía que el famoso médico español de los años 50 decía que el instrumento esencial del médico es la silla. Eso significa que la silla permite escuchar. Pero es que ahora no tienen tiempo, por lo menos en la Seguridad Social, pobrecitos míos, tienen que haber 60 pacientes, yo les entiendo. Entonces, yo la observo y veo que tiene una lesión de haber tenido un herpes. Y le pregunto si ese herpes simple le ocurre con frecuencia. Y ella me dice, ¿con frecuencia? Dice, constantemente. Y me enseña fotografías de algunas bocas que ha tenido con unas lesiones tremendas. La boca llena de lesiones. Está claro que ese herpes está reactivado y algo a lo mejor estará haciendo.
Para la medicina ortodoxa esto no tiene ningún tipo de importancia. Ellos ya han llegado al final, han llegado al omeprazol de 20 para toda la vida. ¿Qué es esa? Esa es la imagen, ¿no? La han visto mucha gente, del borracho que está buscando las llaves. ¿Y dónde las mira? Donde hay luz. Pero es que a lo mejor las llaves están un poquito más allá. La pregunta que yo me hago es por qué una cría de 16 años tiene una enfermedad de personas mayores. ¿Cuál es la razón? Y esa es una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer siempre. Yo tengo la fortuna de tener a mi lado, en la sala donde yo trabajo, un ecógrafo. Puedo hacer ecografía clínica. Bueno, su hígado está bien, la vesícula biliar está bien, su páncreas está bien, el bazo está bien, pero sigo subiendo y le miro su tiroides. Y su tiroides, inicialmente, morfológicamente, está bien, pero cuando le meto el Doppler, aquello se pone como el pie de papá pitufo. ¿Os acordáis de esa serie, ¿no?, de dibujos animados? Algunos serán tan jóvenes que no la habrán visto. Es lo que me pasa, que cada vez que voy avanzando en edad, los jóvenes no dejan de entenderme, ¿no? Entonces, cuando a Papi Pitufo le daban un golpe, hacía su pie, boing, boing. Así está su tiroides. Ustedes saben muy bien, porque son especialistas en salud integrativa, que hay una relación entre la gastritis crónica autoinmune y el hipotiroidismo de Hashimoto. Bueno, quizá a lo mejor la razón esté por ahí. Ese aspecto macroscópico de ese tiroides me indica que quizá tenga algún tipo de relación y en relación con su herpes. Por supuesto, yo voy a mirar todos sus virus. Y voy a mirar las IgG, porque son las que me interesan, las que nos interesan. Y buscaré, por supuesto, sus anticuerpos anticélula parietal. Y buscaré sus anticuerpos anti-TPO. Aunque su TSH en sangre y su T4, y le han medido la T3, no sé cómo lo ha conseguido, son normales. Pero su médico ortodoxo no se ha interesado por más. Y este es el resultado en el que siempre estamos. Aparece una mancha en el techo y de esa mancha le damos una buena mano de pintura. Bien, veremos cuando se ponga peor qué hacen. Como no tenía mucho tiempo y no voy a hacer muchas diapositivas y todos ustedes hacen unas cosas muy bonitas, yo, que ya voy siendo mayor y me voy cansando, he decidido ir al grano. Y entonces les voy a dar dos libros que les recomiendo. Este de aquí, este que está próximo a mí, es un libro muy interesante. Es tan interesante que les voy a leer rápidamente un pequeño trocito, muy rápido, ¿eh? Lo siento por los traductores porque este texto no está en lo donde yo les he dado. ¿De acuerdo? Bien. Dice este libro: el médico académico ideal es alguien que dedica una parte modesta de su tiempo a atender a los pacientes y el resto a enseñar, a leer, a pensar, a realizar investigaciones destinadas al descubrimiento y a la reproducción de hallazgos potencialmente importantes. El médico ideal no es aquel que se pasa 4 meses de conferencia en conferencia cobrando honorarios y trabajando para defender incansablemente a la industria farmacéutica. Los mejores publicaciones, investigaciones o artículos de opinión son aquellos que involucran a la comunidad médica y la incitan a pensar, que es algo que a todos nosotros en la Facultad de Medicina lo primero que hacen es cercenarnos esto. Enseñan el protocolo y no preguntar. Ya lo decía Mikael Valtari, el famoso escritor finlandés, en su fantástico libro Sinuhe, el egipcio, cuando Sinuhe, siendo estudiante, se atreve a preguntar a los sacerdotes por qué ocurrían ciertas cosas y alguien les recomienda: ni se te ocurra preguntar así, espera a ser médico y luego tú ya podrás empezar a pensar. Pero en este momento hazles caso a lo que te dicen. Un buen médico no es un miembro productivo de la facultad, pero no aquel que aporta 2 millones de dólares
a través de una industria farmacéutica, sino aquel que lleva sabiduría y compasión a la cabecera del paciente. Y a sus estudiantes y a sus aprendices les incita a pensar. Esto es lo que dice parte de este libro. El otro, han oído hablar ya de la inteligencia. Nosotros ahora, en realidad, estamos en el algoritmo. No nos creamos más. No hemos llegado todavía. Cuando llegue la superinteligencia, vamos a tener que palparnos bien los bolsillos. Lo siento, soy camusiano. Albert Camus es uno de mis ídolos. No creo que tengamos más tiempo de 3 generaciones de existencia, sinceramente. Siento ser tan negativo, pero les recomiendo que lean estos textos. Este fue mi primer paciente, una señora. Fíjese qué fecha tiene. 2008. Venía para verme no por su hipotiroidismo de Hashimoto, sino por su colon irritable. Ya he puesto esta diapositiva en alguna conferencia. ¿Y qué pasó? Que cuando yo trataba ignorantemente, porque era un ignorante, un poco más que menos, ahora soy un poco menos, pero todavía me queda, iban 11 minutos, 15, lo voy controlando yo también. Fíjense que cuando yo empezaba a tratar ese colon irritable, resulta que ese colon irritable estropeaba su tiroides, que lo tenían controlado. Y yo dije, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué cuando yo arreglo con la permeabilidad intestinal resulta que estropeo el tratamiento del hipotiroidismo de Hashimoto? Y yo tuve la suerte de que esta señora se hacía el estudio en el mismo laboratorio, porque si no alguien me diría, bueno, es que ha cambiado de laboratorio y por lo tanto el sesgo es distinto. Si se dan cuenta, el 25 del 02, los anticuerpos anti-TPO, que son los FETEN, lo que no miran nunca los endocrinos, estaban en esa cifra. Al cabo de este periodo de tiempo, pasaron años, resulta que esta paciente, que venía con 100 microgramos de Eutirox, dejó de tomar Eutirox aquí. Y sus cifras eran esas. Y yo, cuando presenté esta diapositiva en el Colegio de Médicos, yo les preguntaba a mis colegas, yo no entiendo nada. ¿Ustedes lo entienden? ¿Es que el Hashimoto se puede curar? ¿Por qué hablamos de permeabilidad intestinal? ¿No será mejor hablar de permeabilidad en todo el cuerpo? Es que, ¿saben lo que pasa? Pasa esto. Esto es lo que pasa. Yo me fui a leer libros de embriología belgas, que son muy buenos. Y entonces me di cuenta que había una cosa que se llamaba ectodermo, endodermo y mesodermo. Y resulta que nuestros órganos son primos hermanos, y como primos hermanos unas veces se llevan bien, otras veces se llevan mal, y todos ellos se relacionan. Y el endodermo, ¿no?, está en relación, fíjense aquí, con todo esto. Esa es la lista en donde el endodermo participa, y el ectodermo tiene lo suyo. Por eso hay gente que cuando tiene depresión puede tener hematomas en la piel, y cuando le dan algunos antidepresivos, los hematomas se recuperan. ¿Por qué? No lo sé, pero quizá a lo mejor la conexión cerebro-piel... ¿Me explico, verdad? Bien. Esto es otra diapositiva que no me ha dado tiempo de traducirla al inglés, lo siento. Esto es las relaciones de fuerza que existen en nuestro organismo. Hay fuerzas centrípetas y fuerzas centrífugas. Y todo está conectado. Todo está conectado. Quizá por eso nuestra visión, cuando incluso volvemos, como hace, por ejemplo, determinadas universidades norteamericanas, de hacer fragmentación, gastroenterología integrativa, endocrinología integrativa, urología integrativa, toda la colección de Andrew Weil, al que admiro, pero también puedo criticar, ¿no? Y fragmenta, vuelven otra vez a hacer lo que ya en su momento nos hicieron, fragmentar, ¿verdad? Kostler, el gran internista,
por cierto, personalmente desdeñable, su persona, alguien que preconizaba que a los 60 había que poner a las personas, ni siquiera a los pacientes moribundos, ponerle cloroformo y ala, adiós, ya lo habían hecho todo. Nos enseñaron, Osler, fue Osler los que nos enseñó el método, ese método de la medicina interna, ¿no? Lo que nos enseñan en la escuela, eso junto al famoso informe Flexner, que muchos de ustedes seguramente conocen. El paradigma biomédico, por lo tanto, convencional, interpreta a la patología como una disfunción de procesos biológicos o fisiológicos específicos, centrándose en investigar las causas subyacentes a través de un análisis detallado de factores biológicos, como posibles infecciones, factores genéticos, procesos inflamatorios subyacentes, y evidentemente el diagnóstico precoz, gracias a la presencia cada vez mayor de la tecnología, que no está mal, es muy interesante, más avanzada, pruebas de imágenes, de laboratorio, identifican cada vez más hoy en día. Hoy en día se dice que si la medicina se empeña, nos va a encontrar algo patológico. Y es así. Hay un famoso especialista catalán que acaba de jubilarse, lo ha hecho cuando se ha jubilado, jefe de servicio de cirugía, que ha escrito un libro, también se lo recomiendo, que se llama Si puedes, no vayas al médico. Ha esperado a jubilarse. Las interacciones mente-cuerpo, que reconocen cómo el papel de las emociones, el entorno, la dieta, las relaciones psicosociales influyen en la salud física y la enfermedad, no se ve entonces como un fallo, ¿no? Claro, eso es la visión de la medicina ortodoxa. Yo le pregunté a ChatGPT, dije, no me queda más remedio, porque si no voy a ser un analfabeto funcional. Le pregunté a ChatGPT qué opinaba de las diferencias entre la fisiopatología de la medicina ortodoxa y de la medicina integrativa. Bueno, es que me gustaría que ustedes lo pusieran para ver cómo ChatGPT nos define. Excelente, es magnífico cómo lo hace, es impresionante. Yo casi recomiendo a algunos de los ministros de Sanidad españoles con los que me he tenido que pelear que se lo lean. No me da tiempo a explicarlo aquí. Decían que hay un famoso psicólogo experimental, que es Steven Pinker, que identificó que uno de los problemas actuales más importantes es lo que él denominó la falta de proporción entre las preocupaciones que tiene la gente y la acción política, por un lado, y el impacto real de las cosas, por otro. Esto lo aplicó para el periodismo, lo que él llamaba, pero se puede aplicar a la medicina, ¿eh? La medicina siempre ha estado al lado del poder, no lo olviden. Quien mataba al faraón y elegía era su médico, cuando le trepanaba. Y esto ha ocurrido igual. Seguimos teniendo una visión como si nosotros no tuviéramos que ver con la acción política y económica, cuando estamos en primera línea de juego. Y lo acabamos de ver con una pandemia en donde han logrado controlar a toda una población mundial en una experiencia social de primera orden. Desde luego los sociólogos tienen ahí un fondo para hacer tesis doctorales inmensas. Bueno, pues esa tendencia a estimar riesgos en base a lo que recordamos supone una percepción desproporcionada entre riesgo y realidad. Estoy acabando. La solución, pues el discurso debe ser más numérico, datos y no relatos. Y ahí surge el dataísmo. Surge el dataísmo, quien acuñó el término nada más y nada menos que David Brooks, y dijo, es una lente fiable, porque filtra la emoción y la ideología. Y viene todo esto de principios del siglo XIX, de Francis Galton, el padre nada más y nada menos que de la bioestadística, y de la eugenesia también, por cierto, y un racista declarado. Y él se apoyó en Francis Bacon y Bacon en Newton. Es que fíjense la conexión. Por eso a mí siempre me ha encantado la historia, porque te explica qué está pasando ahora. Y eso les exhorto a que lean más otras cosas que no sean medicina. Considerar patrones estadísticos está intensamente
por lo tanto, fomentado hacia una innecesaria comprensión teórica. Claro, todo eso, toda esa cuantificación que hemos visto antes de, venga, más datos, más información, todo eso lleva a que 2 siglos después de recopilación se cree el final de la medicina basada en la evidencia. La única forma de legitimar afirmaciones y decisiones, y de ahí al Big Data, y de ahí a la superinteligencia. Cuando la superinteligencia llegue, prepárense. Muchas gracias.